Mi nombre es Luis Miguel Paulino Díaz. En este video explicaremos el proceso que realizó Cristóbal Colón para explorar y descubrir tierras desconocidas para los europeos. Este evento se le denominó el descubrimiento de América, una historia envuelta en escándalos como la del genocidio y la esclavitud. Represalias tomadas por Cristóbal Colón. Vuelve a la isla española en su segundo viaje y encuentra el fuerte de la Navidad totalmente destruido por el cacique Caonabo y muchos de sus miembros de la tripulación muertos. Esto produce un Colón enfurecido y decide tomar represalias contra los taínos. Y claro, como era de esperarse, estas represalias engendraron más violencia y motivaron mayores tentativas para enfrentar a los extranjeros. La colonización. Cuando hablamos de colonización, nos referimos a la acción de dominar un país o territorio por parte de otro. Este proceso de colonización puede ser de carácter político, militar, cultural, económico o presentar otras manifestaciones, así como el desarrollarse de forma violenta o pacífica. Algunos aspectos de la colonización eran, por ejemplo, en el ámbito político, se regían por leyes que eran redactadas por los reyes católicos de España en Castilla. En el ámbito económico era la extracción de minerales preciosos como el oro, que se transportaban de inmediato a España para acumular riquezas. En ese mismo orden también se establecieron numerosas explotaciones agrícolas. En el social podemos notar la aparición del mestizaje, que era la mezcla de españoles con taínos, producto de múltiples violaciones de los españoles a las taínas. Y por último, la cultural. Los conquistadores impusieron su lengua y su religión obligatoria, exterminando en su casi totalidad la cultura de los taínos. La rebelión taína y sus protagonistas. Ahora vamos a hablar de Caonabo. Caonabo, o como en su idioma taíno significaba señor de la Casa de Oro, algunos historiadores lo consideran el primer libertador americano. Era el jefe del cacicazgo de Maguana en la isla Quisqueya, o como Colón la bautizó, la Española. Opuso tenaz resistencia a los europeos que traía Colón. Era pareja de Anacaona, que era la hermana de Boechío, cacique de Jaragua. Fue un cacique caribe de la isla española en la región del Cibao. A la llegada de Cristóbal Colón, Caonabo era el jefe del cacicazgo taíno de Maguana, aunque según Hernán Colón, Caonabo era un oriundo de las tribus caribe, algo que contribuyó a que fuese especialmente temido por otros caciques. Anacaona. En la lengua de los taínos, su nombre significaba flor de oro. Era hermana del cacique Boechío y fue la esposa del cacique Caonabo, con quien tuvo un hihuemota. Se distinguió por su belleza, inteligencia y talento para la poesía, memorizándolas para recitarlas en los areitos ante los otros aborígenes. Fue una cacique aborigen taína de la isla Bohío. Gobernó el cacicazgo de Jaragua tras la muerte de su hermano Boechío. En el año 1504 fue trasladada a Santo Domingo y 3 meses después sentenciada a morir ahorcada. Un sobrino suyo, Guaracuya, que fue entregado a Bartolomé de las Casas, siendo cristianizado con el nombre de Enriquillo, que luego después lideró la resistencia contra los europeos. Atuey, el primer rebelde de América. Atuey fue el líder de origen taíno que vivía en la isla de la Española, conocida por los oriundos como Quisqueya, actualmente Haití y República Dominicana. A la llegada de los españoles a la región a finales del siglo XV e inicios del XVI, y que ostenta el título honorífico de primer rebelde de América. Atuey era un indio de tamaño regular, cabellos y ojos negros, hombros anchos, brazos fuertes y cuello corto. Era el cacique subalterno en la región de Guajabá, en la isla de Haití o Quisqueya, subordinado de Boechío, el gran cacique de la provincia de Jaragua. Una de las cualidades que tenía Atuey era que sabía mantener su autoridad y preservaba la unidad de su grupo, la paz y la entrega a su trabajo. Cuando se ejerció los abusos sobre los taínos y se generalizaron en toda la isla, sobre todo en las labores de extracción de oro en la región de Guajabá, la rebelión fue iniciada por Atuey, es decir, fue el primer rebelde de los taínos, enfrentándose a las tropas enviadas al lugar por el gobernante de la isla española, Nicolás de Obando. Atuey fue el protagonista de uno de los hechos que tuvo más incidencias en la época de la conquista, y fue que instó a que los taínos se deshicieran del oro, ya que ese era el objetivo primario de los españoles, según cuenta Bartolomé de las Casas. Atuey se dirigió hacia los indios de Caonabo mientras sostenía una canasta de oro y joyas y dijo lo siguiente: «Este es el Dios que los españoles adoran. Por esto pelean y matan.
Por esto es que nos persiguen y por ello es que tenemos que tirarlos al mar. En el año 1512, específicamente el 2 de febrero, general de las tropas Velázquez pudo conseguir y saber dónde se encontraba Atuey y logró capturarlo. Atuey fue condenado a quemarlo vivo. Entonces, un sacerdote llamado Juan de Tessin, que era un franciscano, le puso una cruz diciéndole a Atuey que se arrepintiera. Entonces Atuey preguntó, ¿y los cristianos también van al cielo? El sacerdote contestó que sí. Entonces Atuey dijo, no quiero yo ir allá, sino al infierno, para no estar donde estén ustedes. Había pasado toda su infancia en un convento de los franciscanos católicos. De ahí aprendió el idioma y las costumbres españolas. La rebelión del cacique Enriquillo empezó en el 1510. Este instó a otros señores a la sublevación. Se enfrentó a los españoles hasta el 1533, valiéndose de un acertado plan de guerrillas en las montañas de la isla. Su posición casi invulnerable en los refugios que proporcionaban los montes forzó a los españoles a la negociación y le significó cuantiosos gastos a los españoles. Enriquillo falleció en paz y triunfante en sus dominios, sin poder ser desalojado nunca. Rebelión española dentro de la isla y personajes relevantes de la colonización. Francisco Roldán. Francisco Roldán llegó a la isla española en el segundo viaje de Colón. Como alcalde mayor de la Isabela, tenía el control de los trabajadores y oficiales, y como conocía el nivel de descontento que existía en la población, decidió comunicarse con Bartolomé Colón, pero este no fue atendido. Francisco Roldán, con el control de los trabajadores y oficiales, inicia una revuelta en contra de Bartolomé Colón. Las pretensiones que tenía Francisco Roldán iban de incluso la eliminación del tributo que se le daba a los indios. Ellos exigían el pago de salarios atrasados y facilidades para regresar a España. En el 1499, Bartolomé Colón se vio obligado a firmar un acuerdo con Francisco Roldán y otorgar a los rebeldes indígenas salarios, tierras y el derecho de retornar a España. El gobierno de Nicolás de Obando. Con la llegada de Nicolás de Obando a la Española, en abril de 1502, aumentaron las inmigraciones de los españoles a la isla. Obando puso fin a la conquista e implantó el modelo colonial español. Nicolás de Obando llegó a la colonia con la misión de vigilar el cumplimiento de la religión católica, de velar por el cobro del tributo, prohibir la entrada a la isla de personas no autorizadas, como por ejemplo los moros, los judíos y los que no fuesen naturales de Castilla y León. Pero a su vez permitió la entrada de esclavos para que recibieran la doctrina católica. Nicolás de Obando, durante su gobierno, tomó varias medidas. Por ejemplo, trasladó la ciudad de Santo Domingo a la parte occidental del río Sama, construyó nuevas ciudades, ordenó la construcción de hospitales, inició una intensiva explotación mineral, fomentó la agricultura y aumentó la producción ganadera. Una de las características más notables del gobierno de Nicolás de Obando fue que Nicolás de Obando se caracterizó por una profundización de la política de exterminio de la población aborigen. Supuestamente, Nicolás de Obando, por sus políticas extremistas con los taínos, fue
Sistema de encomiendas. La encomienda fue un sistema económico, político y religioso de relación de dependencia al que fueron sometidos los indígenas en América, a pesar de que la corona había declarado en 1501 que los indios eran sus vasallos libres y que no debían ser maltratados. Los indígenas eran sometidos a todo tipo de explotaciones en las minas y en las plantaciones. Hemos llegado al final del video y con esto a la última asignación. Recuerden, todas las asignaciones se trabajarán de manera paulatina y al realizar todas las asignaciones se creará un portafolio con todas las actividades que servirán como trabajo final de este módulo. Así que mucha suerte y nos vemos en el siguiente módulo. ¡Ánimo!